Amén. Amados amigos, hermanos, con ustedes una vez más el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York, contento y agradecido de Dios por una oportunidad más de poder compartir con ustedes unas palabras para estos tiempos. Como he venido diciéndole hace mucho tiempo, yo creo que estamos viviendo en los días más difíciles de la historia de la iglesia y también del mundo. Y es necesario que prestemos atención, nos aferremos un poquito más a la palabra de Dios para saber qué hacer en estos días. Y una de las cosas que tenemos que hacer o quizás evitar es oír las muchas voces que están hablando la palabra de Dios supuestamente, pero que no lo están haciendo de manera sin adulteración. Y como estamos viviendo en tiempos peligrosos, debemos saber a quién estamos escuchando. En el día de hoy, mis hermanos, yo quiero concluir enfáticamente el tema que hemos venido desarrollando por tanto tiempo. Hemos venido hablando de cómo correr legítimamente la carrera ministerial. Y posiblemente este sea el último discurso en cuanto a ese tema se refiere. Pero no quiero hacerlo sin antes agradecer sincera y honestamente a cada persona que nos llamó o nos escribió manifestando su agradecimiento por el tema, diciéndonos que están satisfechos en la manera en que hemos manejado el tema y cómo agradecen la bendición de Dios de un tema como este. Y hoy vamos a cerrar este tema para entrar en otros temas de igual importancia. Y es por eso que les voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a leer nuevamente los versículos del 4 al 5. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, los versículos del 4 al 5, para en el día de hoy cerrar el tema cómo correr legítimamente la carrera ministerial. Y les he manifestado mi preocupación en ese sentido porque estoy viendo cómo algunos ministros no están corriendo la carrera legítimamente. Estamos ilegítimamente corriendo la carrera ministerial y eso trae su consecuencia. Y la advertencia aquí no es para que nadie se sienta mal, sino para que enderecemos la manera en que estamos corriendo la carrera. Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y los versículos 4 y 5 dice: tú, hijo mío, esfuérzate, es decir, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Escucha aquí la palabra gracia en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, es decir, hombres de confianza que sean idóneos, capaces de enseñárselo a otros hombres de confianza. Y dice, para enseñar también a otros, igual, hombres de confianza. Tú, por tu parte, sufre penalidades. Escucha bien, amados hermanos. El apóstol Pablo le escribe a su hijo y le dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego viene el consejo. Recuerden que Pablo está en la prisión cuando escribe esta carta. Y dice, ninguno
Es decir, nadie que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. Yo creo que la carrera es para obtener la corona. Todos estamos luchando en el ministerio de la vida y en el ministerio que Dios nos ha dado, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, y luchamos para obtener la corona. Debemos luchar, amados hermanos, contra espíritus equivocados en nuestros corazones. Es que a veces nos llenamos de espíritus que no son de Dios. Y aunque no nos pueden poseer, pueden manipularnos y pensar que estamos actuando bien cuando en realidad no lo estamos haciendo. Y el llamado de Dios hoy es que miremos cómo estamos corriendo la carrera ministerial. Hay que evitar los fingimientos de unción. Y tuvimos 2 semanas hablando de eso, cómo fingimos tener algo que no tenemos. Porque la sociedad y el mundo nos han enseñado que si yo voy a un servicio y no ministro a la gente y la gente no se cae, no he hecho un buen trabajo. La Biblia lo que dice es que la palabra de Dios es la profecía más segura que hay. Una vez que la palabra es predicada, no tengo que añadirle nada a la palabra. Pero no, nosotros tenemos que añadir, así dice el Señor. Y a veces inventamos cosas y provocamos lo que yo llamo una unción fingida que no existe. Y eso hace que el otro que no hace lo que tú haces se sienta mal y quiera dejar la carrera ministerial. Muchos inventos de aceites que no son reales, confesiones y grupos pagados para que se pueda ver que hay unción, y no creo que nada engañoso puede ser respaldado por Dios. Hay también fingimientos de recibir la palabra profética. Así dice el Señor, cuando en realidad el Señor no está diciendo nada. Alguien me llamó y me dijo, no me llamó, me dejó un texto, me escribió, diciéndome: pastor, eso es adivinación y los adivinos no entran. Y con mucha razón, y pensé cómo yo no lo había pensado antes. Cuando decimos algo, a ver si le cae a alguien, estamos adivinando. Y a Dios no le agrada la adivinación. No podemos ni debemos hacer eso. Dios me muestra a una persona sufriendo. Bueno, ¿con cuántas personas tú estás hablando? Está hablando con 300 personas y de repente dice que Dios te muestra a una persona sufriendo. Por supuesto que hay muchas personas ahí sufriendo. Esas no son palabras proféticas, amados hermanos. Esas son palabras que va a llenar solamente a aquellos que andan detrás de estas palabras. Pero estas palabras no provienen de Dios. Buscamos llegar al lugar deseado a fuerza de mañas, empujando a otros para ponernos nosotros mismos. Es provocar la caída intencional de otras personas para mantenernos en la carrera. ¿Para qué vamos a correr si no tenemos oportunidad o chance, como decimos, de ganar el premio?
no estamos haciendo nada. Y a veces, cuando tenemos autoridad sobre otros, amañamos las elecciones. Dios ha dicho, el tiempo se acaba. Hay otros que vienen. Moisés reconoció que su tiempo estaba llegando a su fin y comenzó a preparar a Josué. Nosotros debemos ser imitadores de eso. Debemos preparar a nuestros Josués. Pero no, lejos de hacer eso, le ponemos traspiés a Josué para que Josué no pueda avanzar. ¿Qué es lo que pensamos que estamos haciendo? Amañamos las elecciones para seguir como lo que somos. El tiempo ha terminado, pero nosotros queremos seguir hacia adelante. Lo que estamos haciendo, amados amigos, ojalá Dios pueda ministrar a tu vida en esta hora, es que le quitamos a otros la oportunidad de ocupar nuestra posición que ya Dios está diciendo es tiempo. Llegó un tiempo en que Dios llamó a Aarón y le dijo, Aarón, sube al monte que se acabó tu temporada. Luego llamó a Moisés y le hizo lo mismo. A veces Dios nos llama porque nuestro tiempo ha terminado. Pero nosotros nos gusta la prebenda. Nos gusta la algarabía de la posición. Y evitamos y le quitamos la oportunidad a otros de ocupar nuestra posición, sabiendo que pueden hacer mejor trabajo que el que estamos haciendo. Es como si dijéramos, a mí no me importa, yo me quedo en el cargo. Y hay otros que se van un poquito más lejos, no solo arreglan las elecciones para quedarse, sino que le ponen zancadillas a otros ministros. ¿Te imaginas cómo se siente Dios cuando le ponemos zancadillas a otra persona? Cruzamos a otro para que pierdan el equilibrio y caigan. Y nosotros seguimos como Juancito el caminador, como si nada ha pasado, y dejamos el ministro caído atrás por culpa de nosotros. El apóstol Pablo dice claramente, mis amados hermanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cuando nosotros nos atrevamos o nos atrevemos a ponerle zancadilla a otro ministro para no avanzar en la carrera ministerial, no estamos manifestando el Espíritu de Cristo en nosotros. No lo estamos haciendo. El apóstol Pablo escribió las palabras lucha legítimamente. Y cuando lo hizo, les dije que estaba prisionero en cadena en Roma, porque por la fidelidad de su Señor y también por su fidelidad a la bondad. ¿No es una pena? Permítame citar al pastor Angustia, que acaba de irse. Pastor, te bendigo, te doy un abrazo nuevamente. Él acaba de decir algo exactamente igual. Cuando las cadenas de Pedro se rompen, debo decir Pablo, ese carcelero se iba a quitar la vida. Y dijo el apóstol, no te hagas daño, que todos nosotros estamos aquí. Yo me imagino que Pablo impidió que saliera algún preso, para que él pudiera decirle al carcelero que todos estaban aquí
como creyente, como hijo de Dios, corriendo la carrera legítimamente, tuvo que haberle dicho a los presos: de aquí no sale nadie. Y los retuvo a todos. Mientras el apóstol Pablo continuaba compartiendo sus últimas palabras con Timoteo, su hijo amado, le dio 3 ejemplos de la manera en que uno debe correr la carrera. No es como yo quiera. No es como me digan que debe ser. Es conforme a las reglas de Dios. La palabra de Dios es la regla. Porque a veces pensamos que como creyentes no vamos a tener dificultades en la vida. Pero la primera cosa que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: sufre penalidades, es decir, soporta las dificultades como buen soldado de Jesucristo. Y como hombre que va a la guerra, debía asegurarse de no enredarse en los asuntos de esta vida. Los negocios de esta vida no es lo que nos dicta a nosotros cómo ser ministros de Dios. El mundo no nos dice cómo debemos ser. El mundo no nos traza ninguna pausa, amados hermanos. Y si un hombre no lucha legítimamente, por supuesto está luchando ilegítimamente. Y si está luchando ilegítimamente, te garantizo que no tienes la bendición y la provisión de Dios. Y es por eso que Dios nos está diciendo hoy que debemos dominarnos. Si no dominamos nuestra acción, nuestra actitud, nuestra manera de ser, no vamos a ser coronados, porque la lucha no ha sido legítimamente. Y aquel que hoy derrumbaste, que le pusiste zancadillas y se cayó, y no te importó que él estuviera en el suelo, lo vas a ver siendo coronado por Jesucristo. Mientras que a ti te van a dar un pico, una pala, para que vayas a construir la mansión tuya. Nunca debemos actuar en contra de la palabra de Dios. Las zancadillas no son buena cosa, amados hermanos. Y nosotros preguntamos: pero pastor, ¿qué estará hablando el pastor Anderson en cuanto a zancadillas se refiere? Es que muchas veces la persona que está ahí para empujarte a avanzar es la persona que te retrasa. Abrieron una universidad. Tú recibiste de Dios en tu privacidad, recibiste de Dios estudiar la palabra de Dios. Y de repente siente que debes conocer la palabra de Dios. Me voy a inscribir a una universidad, pero tu iglesia tiene una regla, una política. Y es que no puedes estudiar a menos que tenga el permiso del pastor, que es algo diabólico en sí mismo. Y como obediente al fin, sales al pastor y le dice: pastor, hay una universidad que está comenzando y me gustaría ir a estudiar a esa universidad. Y como el pastor tiene una mente retrógrada, te dice: ¿cómo hacer? Que mucho estudia, se vuelve loco. Eso dice la gente. Entonces no tiene que estudiar aquí, tú estás bien, yo te enseño. Pero él mismo no sabe nada. Y sienta a ese muchacho ahí en la iglesia
con deseos de avanzar, porque Dios le mostró que debía conocer la palabra y el plan de Dios para con esa persona. Y el pastor dice que no se lo va a permitir. El muchacho está listo para encaminarse en un ministerio en la iglesia o hacer algo en la iglesia. Pero tiene una cierta inteligencia que el pastor posiblemente no tiene. Y eso lo atemoriza hasta el grado de exigirle a ese muchacho que no puede ocupar su posición en la iglesia. No puede ir a estudiar porque puede avanzar mucho. Vendrá con un conocimiento a repartir en la iglesia que el pastor no tiene y por eso no va a estudiar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando retrasamos de esta manera a una persona que Dios tiene un propósito especial y diferente del tuyo? ¿Saben ustedes una cosa, amados? Y escuchen bien lo que voy a decir. Yo no creo que nadie puede ocupar mi posición. Nadie. Yo soy único en mi posición. Cuando Dios me llamó a mí a hacer un determinado trabajo ministerial. Yo puedo no ser ministro mañana o puedo morir mañana y alguien ocupar la posición del pastorado de la iglesia La Voz de Patmos. Pero el trabajo mío no lo hace nadie. Y es por eso que yo no tengo ningún temor, ni voy a competir con nadie. Yo no hago nada compitiendo. Cuando trato de competir, me estoy metiendo al club de los que corren ilegítimamente. La idea de la ilegitimidad en la carrera ministerial se debe a que yo debo ir adelante, yo debo ser el mejor, yo debo ser el que tiene la unción, yo debo ser el que tiene el mejor sermón, yo debo ser el mejor que predica. Y buscamos mañas para hacer las cosas que literalmente podemos hacer sin amañar absolutamente nada, solamente con la ayuda y el favor de Dios. Cuando hacemos más allá de lo que nos permite el favor de Dios, hemos cruzado la línea y estamos fuera del control de Dios. Y Dios nos está llamando en el día de hoy a enderezar la manera en que estamos corriendo la carrera ministerial. Si hay algún ministro en la audiencia que quiera hablar conmigo, ya sea del tema o de algún lugar local en el sur del Bronx o una iglesia que quiera compartir, pueden llamarme al 914-625-8618. 914-625-8618. En la próxima ocasión estaré con ustedes, con el favor de Dios, con otro tema de igual importancia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.